Muchísimas gracias, Marco Labaña. Muchísimas gracias. Buena mañana, Marco. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. Buen día para todos. Buen día. No, le estaba contando a la audiencia y por supuesto a los compañeros que están en Mar del Plata, en Pinamar, en Tandil, que me están escuchando y en todo el país, por supuesto, que voy a trabajar, usted sabe que yo estoy en Crónica, Ujú. me llegó un caso, y lo voy a presentar el martes, de una señora que le faltan los brazos y las piernas y tiene que demostrar su discapacidad para el ANSES. Digo, ¿se puede ser tan, vamos a poner una palabra tranquila, tan inhumano, tan indiferente? Y esta señora ya venía cobrando. Digo, hay valores humanos, y ya me olvido ya de los partidos políticos, de las ideologías. Es difícil la condición humana, ¿eh? Es difícil. Sí, a ver, creo que es una falta de, ¿cómo decirlo? Bueno, lo decía de una manera de insensibilidad que me parece que hay. No comprender algunas cosas enmarcados posiblemente dentro de esa suposición de que todos los programas que había, todos estaban Son mal todos dados tramposos. y era todo un gran curro, ¿no? A ver, Y quiero ir, ¿por qué lo molestaba? Para que me ayude a pensar en voz alta algo que usted sabe fenomenalmente, que es la economía. Hoy se supone que en 1816 Argentina, Argentina, lo que sea hoy es Argentina, digo, en aquel momento ese territorio, esa soberanía, se independizaba de un poder hegemónico como era España en aquel momento, etcétera, ujú. etcétera. Digo, ¿desde qué punto hoy la economía es independiente de los poderes centrales? Yo veo el G20, digo, 20 países se reúnen para ver cómo organizan la economía del mundo. ¿Qué se entiende hoy por independencia económica? Uy, qué pregunta complicada para un domingo a la mañana. A ver, hoy cambió mucho la situación respecto de lo que era en 1800, ¿no? Hoy el mundo entero está globalizado, está mucho más integrado. Eso hace Ujú. que en algunos aspectos, sobre todo en el económico, se pierda un poco las barreras, ¿no? De qué realmente está independizado. Porque Mm. tenemos una empresa que tiene su casa matriz en Suiza y de pronto tiene una empresa muy importante acá en Argentina también, una filial. Claro, claro. Con lo cual los límites en términos económicos han cambiado mucho. Yo creo que la independencia se da en el momento donde uno puede decir que uno tiene una economía o tiene un desarrollo económico, que eso incluye un Mm. desarrollo social, un desarrollo Ah, productivo. bueno, ese es un tema, ¿no? Digo, porque Ahí hasta qué para mí viene punto la independencia, ¿no? los crecimientos económicos de los países son también distribuidos a su gente, ¿no? Exactamente. Entonces, yo creo que está asociado a el desarrollo de un país, el desarrollo económico. Y eso para mí la parte social es absolutamente Me- central, ¿no? Si tenemos un crecimiento económico que se da porque le vendemos soja a China, por ejemplo, pero eso no eh, le llega a la gente y la verdad que no me sirve, ¿no? Bueno, y ese modelo, uno que tuvo la oportunidad de hablar con hombres como Aldo Ferrer y tantos otros, incluso su padre, con don Roberto, digo, Argentina en algún momento potenció su capacidad de producción, no solamente de productos primarios. Y en Ujú. el medio, ¿qué pasó? Yo creo que es una seguidilla de malas decisiones que se han ido tomando, que tiene posiblemente que ver con varios factores. Primero creo que hay una visión cortoplacista muy grande por parte de Argentina, siempre estar pensando en los próximos 6 meses y nunca el desafío de pensar a 20 años. Esto parecen frases hechas, pero la verdad que es una de las realidades. Entonces, cuando uno piensa solo en el corto plazo, va atendiendo la coyuntura y nunca va atendiendo un plan de cómo ir haciendo para desarrollar una industria de valor agregado. Claro, Y claro. vive tapando agujeros. Y eso nos lleva a cometer errores, nos lleva a las crisis financieras tras crisis financieras que hemos vivido a lo largo de nuestra historia, Sí. enamorarnos de planes que quizás en un momento funcionan, pero después las situaciones cambian y nosotros no cambiamos a tiempo.
Creo que tiene que ver también mucho con la calidad dirigencial, y cuando hablo de calidad dirigencial hablo desde el sector político, el sector empresario, el sector del periodismo, el sector de las ONG también, ¿no? Estoy Sí, siendo amplio. sí. Usted mencionó una palabra clave, que es el tema del corto plazo. En estos Ujú. días el dólar, cada uno hizo lo propio. Algunos dicen, no, mira, aquellos que estaban reteniendo granos estaban esperando para poder sacárselos de encima, para liquidar. Otros dicen, planchamos hasta las elecciones y después vemos. ¿Por qué todo se maneja precisamente a ese cortoplacismo? En vez de imaginar cómo podemos. Yo sé que las inversiones demoran, que los tiempos se hacen cada vez más chicos. ¿Cómo es el juego? ¿Cómo es el juego? ¿O es solamente un juego del central y grupos en pugna? A ver, yo creo que el cortoplacismo ha empeorado en Argentina desde el momento donde tenemos elecciones cada 2 años. Entonces, Sí. muchas decisiones terminan siendo temas electorales, y eso obviamente complica más aún la salida de esa visión cortoplacista. Ujú. Yo te soy sincero, siendo la coyuntura, a mí hoy no me está preocupando mucho el tipo de cambio. Yo no No le, veo no le algo, preocupa. no me preocupa, por lo menos de acá a las elecciones no me preocupa Claro, como que vaya a ser claro. algo que se vaya a desbordar. Y esto simplemente, ¿por qué? Porque tenemos una cantidad de dólares, producto de la especulación financiera, que entran. Ah, mire usted. Este, Ah, el problema que tenemos es el día que deje de entrar. Esto, si se ah, quiere, ah, también es ah, 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 la ah, ah, visión de ah, ah. corto Bien, plazo o de la coyuntura, y un poco más largo. Todos los bien. esquemas económicos donde dependen simplemente del ingreso de dólares, tarde o temprano termina mal, porque en algún momento te dicen no te giro más. Ah, claro, claro, Y eso lo el tema entiendo que tenemos, perfectamente. Yo digo, hoy en la tapa de un diario dice, ¿por qué la leche cuesta más caro que la nafta? ¿Cómo es eso? En un país tan rico. Para algunos, por supuesto, claro. bueno, ahí ya tenés distintos motivos. Yo creo que uno de los problemas que tenemos ahí es, primero, la alta inflación de costos que tenemos en Argentina, particularmente en alimentos y bebidas. Sí. Tiene que ver con abusos que se dan en la cadena de comercialización. Abusos, ¿no? Sí, el Hay supermercadismo es abusos. tremendo, Sí, tremendo. el supermercadismo, si se quiere, termina resumiendo el precio porque es lo que uno va a la góndola, y lo compra. Por eso, a ver, cuando nosotros planteamos nuestro plan Bajemos los Precios, que tiene la pata sacarle el peso de los impuestos porque eso también es cierto, el precio de la leche o el precio de cualquier alimento tiene cargado Sí. una cantidad de impuestos, el Los peso del impuestos son Estado sobre brutales, ese. ¿no? Bueno, Tanto de... Es brutal el tema de los impuestos en los alimentos. Bueno, fijemos, cada 100 pesos que gastamos en alimentos, entre 30 y Sí. 40 pesos van para el Estado nacional, provincial, municipal. ¿Cuánto van? Entre el 30 y el 40%. Una Solamente en barbaridad. impuestos. Entonces, cuando nosotros decimos en el plan nuestro Bajemos los Precios, saquémosle el peso de los impuestos a Ah, algunos, sí, ni esa es siquiera a todos. una de las propuestas que tienen ustedes Claro. como partido, sí. Sí. ¿Y se Este, puede es hacer eso? se puede, hay que tener voluntad política y hay que tenerlo como algo prioritario. Ahora, Ah, si eso no se ve, es casi como volver al tema del caso que estabas presentando vos de la quita sí, del subsidio, de la pensión. Eh, es falta de tener la sensibilidad. El claro, otro gran tema claro. que es en la fijación de No, precios a veces es cuando, a cómo ver, son los cuando me abusos en la dicen que no cadena. les cierra la caja y por eso van a buscar plata afuera y qué sé yo, ¿cómo hacen para que les cierre la caja? Esa cosa tan simple y tan compleja como la cuenta corriente. Eh, a ver, en términos de impuestos, te cierra, si querés, de la misma manera que mirá cómo se vincula las cosas más estructurales de largo con las cosas que nos pasan en el día a día. Cuando Ajá, vos tenés una visión cortoplacista como la que armábamos antes, en los momentos donde tenés una crisis o donde te falta plata, para decirlo de alguna manera, salís a poner un sí. impuesto de emergencia que después no termina siendo de emergencia, sino que se queda para siempre. O vas subiendo un poquitito el IVA, o vas generando parches y terminás en este esquema donde le estás poniendo 40 de cada 100 pesos que gastás de impuestos a la gente para Sí, alimentos. eso te lo entendí. Bueno, entonces, lo que tenés que hacer es empezar a pensar en una reforma tributaria en serio,
donde veas cómo hacer para cargarle más a la renta financiera, para poner un ejemplo, Sí, sacando el claro, impuesto ¿cómo de los puede ser que la alimentos. renta financiera no esté grabada? ¿Vos podés creer que yo no lo entiendo? No lo Porque entiendo, yo son me hago los el parches, distraído. Entiendo a son quién los se parches. favorece y a quién se desfavorece, eso también sí, también lo entiendo. Entonces, esa de vuelta es producto de los parches que se han ido haciendo año a año, relacionados con esta visión de corto plazo que hablábamos antes, es cuáles son las prioridades, si la prioridad es que la gente pueda comprar una leche o que pueda comprar una Levac, ¿no? Y bueno, Claro, claro. lamentablemente hoy estamos, parece, en la prioridad en que se compre el Levac. Decime, cuando tu padre, con Dualde primero y después con Néstor después, corrigieron el tema de la deuda, cuando ves que esta deuda tan exponencial crece, crece, crece más, hasta un pedacito va a ir a 100 años, ¿qué pensás? ¿Qué opinas como un economista capo que sos? ¿Qué pensás? Eh, a ver, yo para sacarle el mote de mala la deuda, ¿no? La deuda depende de cómo la uses, es una herramienta más que tener dentro de la economía. El problema Sí, es cuando si tu herramienta se transforma en tu modelo. claro, Te lo pongo en términos más más del día a fáciles, día. a ver. Si vos tenés una empresa y la empresa tiene un galpón y vos estás tomando deuda en el banco todos los meses para pagar el alquiler del galpón y tarde o temprano fundís. Y sí, y Ahora, sí, si vos y sí. tomaste la deuda porque vos dentro del galpón vas a poner una nueva línea de producción, bienvenido Claro, que me tomes paga, la deuda. la misma producción me paga el galpón, está bien. Bienvenido que tomes la deuda. Entonces, Sí. el problema de Argentina es que está permanentemente tomando deuda para cubrir sus desequilibrios fiscales, El alquiler del galpón, claro, el claro. alquiler del galpón. Y eso sabemos que termina mal. Era Sí, entendible que el gobierno, después de la debacle que deja el gobierno anterior, tuviera que tomar algo de deuda. sí. El problema es que en vez de eso, de empezar a mejorar o que uno vea que se empieza a mejorar los desequilibrios, los están empeorando. Sí. Entonces, tarde o temprano tu modelo, si empezás a tomar la deuda para pagar el galpón, vas a terminar mal. Sí. Decime una cosa, en estas internas electorales, ¿estás en alguna lista? Sí. No, no, yo tengo mandato hasta el 19. Ah, qué bueno. Bueno, yo te agradezco, nos ayudaste a pensar en voz alta, ¿eh? Nos ayudaste a pensar en voz alta. Gracias por tu domingo, ¿eh? No, Gracias, por Marco favor. Labaña. Les agradezco a ustedes, siempre es un placer.